¿Por qué están desarrollando y lanzando Arma Reforger en lugar de trabajar directamente en Arma 4? El nuevo vehículo de reconocimiento blindado LAV-25, un anfibio peligroso. Podremos desplegar morteros de 81 y 82 milímetros para unos bombardeos letales. La construcción de bases será más flexible que nunca, permitiéndonos establecernos en cualquier parte del mapa. ¿Qué tan lejos está Arma 4? Además, el nuevo rol de comandante que nos permitirá asignar objetivos a toda la facción, liderando la partida. En este video te mostraré el roadmap o hoja de ruta de Arma Reforger y lo que incluirán en futuros parches en camino a Arma 4. Bueno, el roadmap de Arma Reforger consiste en 3 partes: Ground Support, que fue la primera parte, Air Assault y ahora lo que falta es el Final Strike. Ground Support es lo que ustedes ya conocen de Arma Reforger, que es todo lo básico, ya sea el mapa Arland, el sistema médico, las minas, el ambiente, el sonido, el modo construcción, todo eso es la primera fase del roadmap y ya está completado. Air Assault es donde estamos ahora, que sería la fase 2 del roadmap. ¿Qué es lo que falta que lleguen en próximas actualizaciones? Sería de forma oficial, de forma vanilla de parte del juego. Empezamos con los morteros, una de las adiciones más esperadas para muchos jugadores, la cual podrá ser ocupada tanto por los jugadores y por la IA. Los morteros tendrán la opción de usar la munición de 81 milímetros para la OTAN o Estados Unidos y la de 82 milímetros para Rusia o la Unión Soviética. Además, estos morteros podrán ser desplegables y se podrán desmontar, lo que permitirá obviamente una mayor movilidad y opciones estratégicas para usarla en el campo de batalla. Se agregarán silenciadores o supresores a algunas armas, algo que ya se había visto en el juego gracias a los modders. Esta vez se implementarán de forma oficial en el juego base ambientado en la Guerra Fría. Y aquí también dice gente que agregarán bengalas de mano, puede que sean bengalas con humo, bengalas luminosas, etc. Bueno, y esta es la parte gorda, señores, que sería el Final Strike, que imagino que debe ser el último parche o actualización importante, que quizá a fin de año ya estemos viendo todo lo que viene. Bueno, mi gente, y agregarán el LAV-25, un vehículo de reconocimiento. El LAV-25 es un vehículo blindado de reconocimiento utilizado por los marines de los Estados Unidos. Equipado con una torreta de 25 milímetros, es capaz de proporcionar apoyo de fuego efectivo contra infantería y vehículos ligeros. Gracias a su alta movilidad y capacidad anfibia, el LAV-25 puede operar en una variedad de terrenos, desde áreas urbanas hasta entornos costeros. Su diseño permite transportar una pequeña unidad de infantería, ofreciendo protección y capacidad ofensiva en misiones de reconocimiento y exploración. Bueno, gente, este vehículo es una monstruosidad, algo que le hacía falta al bando de Estados Unidos del juego Vanilla, ya que Rusia o la Unión Soviética tienen el BTR-70. Y para su contraparte de la Unión Soviética agregarán el BRDM-2, vehículo de reconocimiento, el cual es un vehículo soviético equipado con una ametralladora pesada. Es muy móvil y puede operar en diversos terrenos, ofreciendo protección ligera y siendo ideal para misiones de reconocimiento y apoyo de fuego. Es decir, lo mismo que el LAV-25, pero yo encuentro que el LAV-25 es un poco más grande. Bueno, obviamente es más grande que el BRDM-2 y mucho más resistente, creo yo. Quizá el LAV-25 sea un poco más pesado y el BRDM-2 quizás sea muy rápido, como se ha visto en otros juegos como en Squad. Se agregarán misiles para los helicópteros en el juego, aunque ya habíamos visto mods que incluían por ejemplo, a los Mi-8 con lanzamisiles. Ahora también me imagino que veremos a los UH-1 Huey equipados con misiles, lo cual va a ser bastante interesante. Ahora viene un punto importante, gente, que es el update del conflicto o del conflict, lo que significa que pronto se podrán construir bases en casi cualquier lugar del mapa, sin ubicaciones predeterminadas. Esto dará a los jugadores mucha creatividad para hacer bases, por ejemplo, de ataque, de defensa, de morteros, de reparación, etc. Y así se aprovechará al máximo el mapa. Lo que sí, la construcción de las bases estará limitada a los suministros disponibles y solo se podrá realizar dentro del rango de la señal de radio de una facción. Y aquí, gente, un cambio igual muy importante, que sería el rol del cuartel general o el HQ role. Estará disponible un rol de comandante que permitirá asignar objetivos a todas las unidades de una facción. Por defecto, el rol de comandante es asignado a una unidad de la IA, que no estará presente en el mundo del juego.
El rol de comandante también se podrá asignar a un jugador, quien será el responsable de tomar las decisiones estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un general, un comandante que va a andar haciendo todas las estrategias o directamente dando las órdenes a todas las patrullas para obtener la victoria. Lo cual puede ser o muy positivo o muy negativo. Depende del server. A mí, por ejemplo, me gustaría experimentando en nuestro server para mantener un orden y siempre jugar a objetivo. Es algo que se puede experimentar. Aquí, otro punto llamativo, señores, es el sistema eléctrico. Dice, ambas islas tendrán su propia red eléctrica. Ambas islas se refieren a Eberron, que es el mapa más grande, y Arland, ambos mapas oficiales. La infraestructura y los edificios estarán todos suministrados con energía eléctrica. Será posible interrumpir y restaurar el suministro de energía eléctrica desde puntos de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, además de atacar y defender puntos, vamos a tener que atacar lugares donde podamos cortar la energía para que el enemigo no pueda usar sus estructuras, me imagino. O viceversa, para nosotros usar la energía a nuestro favor. Acá una mecánica nueva, señores. Edificios destructibles. Se introducirá un sistema básico para mejorar la destrucción de edificios, algo que ya estaba incluido, pero solamente se podían destruir lo que es vallas, rejas, creo que algunas entradas, pero habrá que ver si esta destrucción aplicará solamente para, por ejemplo, casas, edificios de los pueblos, iglesias. Habría que ver si es que también agregan la destrucción para las construcciones que hacen los jugadores, por ejemplo, antenas, cuarteles, arsenales, etcétera. Bueno, gente, en cuanto a armas y equipo, lo que estaríamos viendo pronto serían las minas antipersonales, lo cual también se ha visto en mod. Y también uniformes de la tripulación de vehículos, es decir, de crew, me imagino, ropa de tanquista, me imagino. También habrá una actualización del Game Master donde dice que se añadirá una funcionalidad para compartir escenarios guardados con otros, ya que esto está un poco bug, ya que uno podría armar su misión en su PC, pero no podía usarlo, por ejemplo, en otro server. También dice aquí los Game Master podrán colocar ataques de artillería, proyectiles de humo y otros efectos, lo cual también hemos visto en mods, pero que ahora se agregarán de forma oficial al juego. ¿Por qué están desarrollando y lanzando Arma Reforger en lugar de trabajar directamente en Arma 4? Bueno, según los creadores, Arma Reforger permite a la comunidad experimentar el futuro de Arma ahora mismo. Es un proyecto más pequeño que nos ayuda a aprender la nueva tecnología del motor Enfusion y preparar a la comunidad para el próximo Arma completo. Además nos permite probar cómo reacciona la audiencia de consolas y permite a los modders crear contenido y darnos feedback, mejorando así la experiencia de modding para Arma 4. ¿Qué tan lejos está Arma 4? Arma 4 está en las etapas muy iniciales de desarrollo. La mayoría de nuestro equipo de desarrollo está actualmente enfocado en entregar el roadmap de Arma Reforger. A medida que el roadmap de Arma Reforger se complete, empezaremos a transicionar gradualmente a los desarrolladores para trabajar en Arma 4. Bueno, gente, entonces según todo lo que dicen los desarrolladores, estimamos que Arma 4 podría verse por ahí, primeras luces de Arma 4 o alguna entrega entre el 2026 y 2028 aproximadamente. Así que, gente, a disfrutar este juegazo que tenemos por ahora, que le queda para mucho rato más, y ojalá en algún futuro todos pasemos a Arma 4. Suscríbanse, denle like y nos vemos.